la teoría de la traducción cultural. Hay dos puntos principales para entender mejor esta traducción. La primera, que sería que la traducción cultural se puede extender como un proceso donde no hay un texto de partida y que generalmente tampoco tiene algún texto fijo. La segunda, que la causa principal de la traducción cultural es esa movilidad de las personas, ¿sí? Que en este caso serían esos sujetos. Importa más la movilidad de las personas, ¿sí? Que la movilidad de los textos, ¿sí? Que en este caso pues serían los objetos. Una frase que me llamó mucho la atención es esta, que dice: allá donde se traspasan fronteras puede aparecer la traducción cultural, ¿sí? Para un autor que es Bajava, la traducción es un acto de supervivencia, lo que para Benjamin las traducciones dan el sentido original que se llama una vida después de la muerte. Y eh, también en el discurso de este autor que es Bajava no hay ningún texto de partida ni de llegada, y tampoco pues intenta como lograr un propósito más allá de la resistencia, ¿sí? Esta traducción, esta teoría tiene tres enfoques. El primero es que el primer enfoque se desarrolla desde la perspectiva de la traducción, ¿sí? Que es en su sentido más amplio, se desarrolla en su sentido más amplio, y de las perspectivas, ¿sí? Más no de las traducciones. El segundo enfoque es que tiene implicaciones para la definición de la posición general de los traductores, ¿sí? Que por lo general hablan al menos dos idiomas y pues por tanto conocen por lo menos dos culturas. El tercer enfoque es el vínculo de la migración. Resalta la forma en que la traducción surge desplazamientos físicos, tanto de personas como de mercancías. El autor Bajava no pretende ligar la traducción pues a un determinado materialista. También hay ciertos procesos en esta traducción. El primero es traducción como proceso cultural más que textual, donde dicen que la traducción es un proceso cultural, pues más que textual, porque se centra en los procesos culturales en lugar de aquellos procesos textuales, ¿sí? En lugar de simplemente enfocarse en hacer ese como traspaso literal de palabras y de frases de un idioma a otro, también se destaca por su causa principal, que es la traducción cultural, ¿sí? Como le dije anteriormente, destaca por la movilidad de personas más que la movilidad de textos. Este énfasis el énfasis pues aquí está como puesto en cómo las culturas interactúan, ¿sí? Y cómo cambian entre sí por medio pues de esa traducción. Ese sería traducción como proceso cultural más que textual. La siguiente traducción es desde la perspectiva del autor, donde dice que la traducción cultural se puede estudiar íntegramente en inglés, así como en otros idiomas europeos, ¿sí? Esto se debe a que una vez que el término traducción pierde pues su elemento que es interlingüístico, puede ser estudiado sin hacer pues esa transferencia a más de un idioma. Otro que se llama vagabundeo intelectual en la traducción. Esto nos dice que ese proceso de vagabundeo intelectual en la traducción es esa traducción donde se refiere como al proceso, ¿sí? Y a esa reflexión sobre las diferentes posibilidades de una traducción para un texto en específico o un texto en particular. También pues sin apegarse rígidamente a una sola opción o a una interpretación, ¿sí? En lugar de buscar una traducción literal y directa, y pues en este tipo de traducción el autor pues permite vagar libremente por las opciones lingüísticas y culturales pues que están disponibles
y se puede seleccionar la que mejor se ajuste al contexto, también al tono y a la intención original, ya que el lenguaje es una traducción de pensamiento. La estructura traduce el discurso, la literatura traduce la vida, una lectura pues traduce un texto y todas las metáforas pues son también traducciones, ¿sí? La traducción cultural nos saca de nuestra zona de confort y pues nos da como ese cierto lugar o ese cierto lugar en el mundo. Hay otro tipo de traducción que es la etnografía como traducción, y este nos cuenta que los etnólogos pretenden describir culturas remotas, por lo tanto pues se convierte técnicamente en personas etnográficas, es decir, como esos escritores de descripción, ¿sí? Lo que ellos hacen es traducir las culturas pues en su propio lenguaje, el lenguaje que ellos han estudiado. Pero pues también en algunos casos las traducciones son notablemente similares a esos casos tradicionales, ¿sí? Tratados en un paradigma de equivalencia. Estas podrían ser dos etapas, ¿sí? La primera que implica la mediación oral y luego la escrita, ¿sí? Puede ser pues encontrarse en la corriente principal de la historia de la traducción, ¿sí? La práctica. La diferencia principal pues de un etnógrafo es que no suele tener éxito al comienzo. La traducción etnográfica aún podría encajar en la traducción no sustantiva. Seguido está esa traducción que sería sin traducciones, llamada traducción sin traducciones. El concepto de esta traducción es una idea propuesta por Bahab, que en su libro de El lugar de la cultura. En este trabajo este autor examina los individuos y las culturas que se mueven, ¿sí? Y se encuentran en contextos pues de colonización y globalización, ¿sí? Lo que argumenta que la traducción es un proceso fundamental en la construcción de identidades y significados en ciertos entornos. También sostiene que pues que la traducción no simplemente es un acto, un proceso de transferir palabras o ideas de cierto idioma a otro, ¿sí? Sino que también la traducción es un proceso que es muy complejo y es un proceso muy cargado. Esto argumenta en la traducción sin traducciones, seguido de la mediación lingüística, que también tiene un nombre en alemán. Lo colocaré aquí en un ladito porque es un poco difícil de pronunciar, pero dice que esto refiere a la facilitación de la comunicación entre individuos que hablan diferentes idiomas, ¿sí? Actuando como un intermediario lingüístico. Dice que es una práctica utilizada en distintos contextos en los que se necesita una comunicación efectiva entre aquellas personas que no comparten el mismo idioma, ¿sí? Que tienen diferente idioma. La mediación lingüística también involucra esa transferencia de mensajes y su significado de un idioma a otro, ¿sí? Permitiendo que los participantes y las personas se comuniquen y se comprendan pues al mismo tiempo unos a otros. El mediador lingüístico también pues puede ser un intérprete o un traductor. Tiene un papel muy fundamental en este proceso, ¿sí? Ya que al convertir el contenido que está ahí de un idioma a otro, ¿sí? de un idioma origen a un idioma de destino y pues viceversa, con el fin de asegurar la comprensión de ambos participantes, ¿sí? Tanto el como lo transmite como al quien lo entiende. También hay una clasificación de los tipos de traducción que se basa pues en funciones del lenguaje, y pues existen tres tipos principales de la traducción, que la primera pues sería la traducción intralingüística o también llamada reexpresiva. Este tipo de traducción se refiere a esa
ese dicho proceso de transferencia de un mensaje de una forma a otra, pero pues dentro del mismo idioma, ¿sí? Esto implica la reformulación del mensaje utilizando diferentes palabras o ciertas estructuras gramaticales, ¿sí? Donde transmite pues lo mismo que se quiere decir. También la traducción intralingüística es muy útil, ¿sí? Porque cuando uno necesita aclarar o parafrasear cierto mensaje dentro del mismo idioma, ¿sí? Como en la traducción de un texto técnico, por ejemplo, o al momento de reescribir un discurso. También, eh, por otro lado, tenemos la traducción interlingüística o llamada traductiva, ¿sí? Este tipo de traducción se produce entre dos idiomas diferentes. Consiste en transferir el contenido y el significado de un mensaje de un idioma de origen a uno de destino o de llegada, ¿sí? La traducción interlingüística busca preservar tanto el significado como pues de las traducciones, ¿sí? Conservar esas estructuras del mensaje original pues lo más que se pueda, ¿sí? En la mejor medida pues de lo posible trata de conservarlas. Es el tipo más común de traducción y pues que generalmente se piensa mucho cuando se habla del proceso de traducir. Ese sería el segundo. El tercero sería la traducción intersemiótica o también llamada transposicional. Este tipo de traducción implica la transferencia de un mensaje de un sistema de signos a otro diferente. Va más allá de la transferencia lingüística y se adentra en la traducción de signos no lingüísticos, por ejemplo, como imágenes, gestos, música, etc. La traducción intersemiótica o transposicional ocurre cuando se convierte un poema en una película o una pintura en una música o cuando se interpreta una obra literal en una danza, ¿sí? Esta traducción eh, implica la interpretación o adaptación del mensaje original para pues que se ajuste a los sistemas de signos. Y esto sería todo, profe. Muchísimas gracias por su atención prestada.